Bueno, doctor Oscar Si Iván, quiere, comience usted, Germán. doctor Oscar Iván, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esto de las pensiones? Resulta que el fondo público está pasando, no, el fondo privado, los fondos privados están pasando una cantidad de pensionados al fondo público, a Colpensiones. Está pasando muchísima gente. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué hay detrás de todo esto, doctor Oscar Iván? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, muchas gracias a Jorge Gómez Pinilla, director de Unicornio.com, que es un escenario innovador para comunicarnos todos los colombianos acá o en cualquier parte del mundo. A ti, doctor Germán Sáenz, mi cariño, mi respeto. Realmente es una coyuntura de país. Si la entrevista va dirigida al anuncio de que el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, pretendía inconsultamente, pese a que haya decreto, que 350.000 personas pasaran de los fondos privados a Colpensiones, vamos a hablar sobre eso. Pero en principio me gustaría hablar de un escenario macro, porque es que aquí siempre vemos el árbol, pero no el bosque. ¿Cómo están las pensiones en Colombia? Para que entremos a ese tema coyuntural y también estructural de enorme peligro y sobre todo de un pésimo mensaje a los colombianos respecto al poco respeto por la seguridad social en pensiones. Colombia empieza a envejecer y en la pobreza. Cuando inició el Seguro Social en 1967, eran 10 cotizantes por un pensionado. Y los colombianos vivíamos o teníamos una expectativa de vida de 60 años. Hoy las cosas han cambiado. Los colombianos tenemos una expectativa de vida de 74 años los varones y de 77 años las mujeres, y en menos de un lustro de 80 años. Y adicionalmente, ya por un cotizante al sector de prima media, que es Colpensiones, antiguo Seguro Social, que fue el que inició con pensiones en el 67, ya hay 1.5, por un pensionado hay 1.5 afiliados. O sea, ya la curva es inaguantable. También el Seguro Social era una caja que tenía reservas enormes, porque había muchos cotizantes y pocos pensionados. Los últimos centavos, los últimos peñiques de esa gran reserva nacional, porque es una casilla nacional, se terminaron en el 97 aproximadamente en un mal o raro negocio con el BCH, y el Seguro Social se le acabaron las reservas, que era dinero del gobierno que nunca puso, dinero de los empresarios y dinero de los trabajadores. O sea, el antiguo Seguro Social tenía enormes reservas, que en actitudes políticas, porque no fue en el Seguro Social que se acabaron, sino para otros negocios, se raparon. Hoy, quien reemplazó el Seguro Social se llama Colpensiones, y no es un fondo, ni una alcancía, como lo era el Seguro Social, es una pagaduría que recibe dinero de la Tesorería General de la Nación y recibe 8 billones de sus 2.500.000 actuales afiliados vigentes. Hay 6 millones de afiliados nominales, por 2.500.000 son los cotizantes, eso suman por ahí 22 millones de pesos y se los comen todo el año. Colpensiones no tiene reservas ni para trabajar un mes, el día que no le gire la paga de la tesorería ni recoja el dinero de las cotizaciones. Y los colombianos estamos viviendo mucho más. Pero ¿cuál es el problema? En Colombia también ha envejecido. En una población de 20 millones, solo el 5% tenía 60 años o más en 1967. 53 años después, en una población de 50 millones de colombianos, 6.300.000 tienen más de 60 años, de los cuales 2.700.000 tienen más de 70 años. O sea, hay 12.5% de la población está en la tercera edad. Y dentro de 10 años será el 19% de la población. ¿Y cuántos de esos están pensionados? En Colombia hoy hay 2.540.000 pensionados de la siguiente manera: fondos privados, sistemas exceptuados, fuerzas militares, y 1.500.000 de los de Colpensiones.
2.540.000, 1.650.000 por pura vejez, 580.000 por sobreviviente, incluyendo mucha viuda y mucho viudo joven que le esperan 50 años, pensiones por parte del Estado, y 200.000 personas aproximadamente por pensión de invalidez. Es dantesco, 2.500.000 colombianos pensionados, de los cuales 1.500.000 pensionados, hagamos las cuentas, 1.500.000 pensionados de pura vejez, inclusive metamos los 200.000 de las fuerzas militares que están ahí incluidos, que también están, aunque se llama asignación por retiro, están por vejez, pero que van a durar 40 años y ojalá no se casen con mujeres muy jóvenes, porque toda la pensión va a ser de 70 años. Pero aún así las cosas, hay 3.500.000 colombianos mayores de 60 años, de los cuales el 90% jamás tendrá una pensión. Jamás tendrá una pensión. Entonces, en los que ya cumplieron requisitos, por un pensionado mayor de 60 años, hay 3 que nunca van a tener una pensión. Y en los actuales 24 millones de colombianos en etapa laboral, EPA, población económicamente activa, solo cotizan formalmente y con alguna estabilidad 8 millones de colombianos. 16 millones de colombianos. El 65% no está cotizando. O sea, es para un país que va a vivir mucho, porque hoy están naciendo los colombianos que van a vivir más de 90 años. Ya están los jóvenes para una expectativa de 85 años, pero no están cotizando para la seguridad social. O sea, empecemos para que los amigos de unicornio.com piensen, Colombia tiene un grave problema. Está envejeciendo en la pobreza. Es un fenómeno mundial. Ya los jóvenes se casan después de 30 años, no quieren tener hijos. En el 67 una colombiana tenía 7 maternidades, hoy tiene una. Piensa después de los 35 y eso, si tiene cierto nivel económico, en la segunda maternidad. Y mucha gente se ha desplazado del campo a la ciudad. También en el 67, el 52% de la población era rural. Ya solo el 21% es población rural. Esto, el escenario mundial, el escenario colombiano ha cambiado ostensiblemente. Siempre es bueno hablar de estas cosas, de envejecimiento y de pensiones, para decir, hoy Colombia, si usted me hace una pregunta, en los próximos 10 años va a colapsar Colombia y no va a tener con qué pagar pensiones, tanto en el fondo privado, diría que no, y tampoco en el fondo público, a pesar de que cuesta por ahí 47 billones de pesos. Se calculan 42 billones lo que el Estado gira, pero como ahí no se cuentan los 6 billones de pesos que reciben los actuales, que recibe Colpensiones de los actuales afiliados, que esos también están en su pago, realmente hoy Colombia está destinando 50 billones de pesos para el pago de los pensionados, porque el RAI, los fondos privados, están en una posición muy cómoda. Tienen 160.000 afiliados, 80.000 por pensión pura. Los otros son sobrevivientes y 12.000 inválidos. Y tienen 7 millones de cotizantes permanentes con un rango de edad de 37 años. Cambio el rango de edad de cotizantes, de los pocos cotizantes de Colpensiones, es de 52 años de edad. ¿Ves? Pero digo, Colombia tiene con qué honrar, al menos durante los próximos 10 años, con o sin pandemia, esos 50 billones. Sí tiene con qué honrarlos, con mucho esfuerzo fiscal, son 5 puntos de PIB, equivalen al 30% del presupuesto nacional. Pero ¿sabe por qué tiene que honrarlo? A un costo muy alto, porque ya no hay reserva ni tesoro como la había en el Seguro Social. Es puro giro de la nación y los 6, 7 billones que recauda con pensiones por la exclusión pensional. Exclusión pensional. Si esos 66% de colombianos hoy mayores de 60 años estuvieran pensionados por Colpensiones con un mínimo. Eso costaba 90 billones de pesos. Y imagínense si en vez de estar cotizando 8 millones de colombianos, estuvieran cotizando como lo hace en España, el 92% de la población económica activa. Es muy interesante. España y Colombia para efectos macroeconómicos de empleo y de seguridad social es
es una buena paradoja porque tienen más o menos el mismo nivel de habitantes. Si los actuales colombianos mayores de 50 años que habla el señor ministro estuvieran cotizando en la totalidad, pues sería mínimo, no 350.000 que va a trasladar de los fondos, pensaba trasladar de los fondos privados, lo que serían 1.500.000 nuevos pensionados o 2 millones dentro de 10 años. Si hay problemas de largo aliento, pero hay que buscar alternativas. Discúlpeme, señor director, porque me le apoderé 10 minutos de esta introducción, pero debo de hablarlo para tener un mayor contexto y hablar de los pensionados que quiere trasladar o de los afiliados el ministro de Hacienda. A mí me parece muy importante ese contexto que ubica perfectamente lo que está pasando en la situación general de las pensiones. Y usted hablaba de envejecimiento. Corríjame si me equivoco, esa jugada reciente del gobierno parecería que va orientada a desembarazar a los fondos privados de pensiones de la gente que está de los 50 años para arriba y le pasa esa carga ya pensional a Colpensiones. ¿Es más o menos eso lo que se puede entender? Doctor Jorge, con transparencia expreso lo siguiente: en mi actuar profesional, yo me dedico a que muchas personas que se fueron equivocadamente de los fondos de Colpensiones a los fondos vuelvan a Colpensiones, y de eso vivo yo profesionalmente. Pero debo decir a los colombianos, hay que hablarles con honestidad. Sí. En el tema pensional. Si usted me pregunta, cualquier colombiano que gane menos de 1.8 mínimos, o sea, en 1.350.000 pesos, y va a donde Oscar Iván Palacio y le dice, quédese en un fondo privado de pensiones, por los 3 siguientes aspectos. Primero, para invalidez y muerte, Colpensiones, la pagaduría de Colpensiones, que amo a Colpensiones por una pagaduría, lamentablemente. Y los fondos privados para pensión de invalidez y de sobrevivientes son iguales, las prestaciones económicas. Quien gane 1.8 salario mínimos en Colombia en un fondo privado, irremediablemente, si todo el que gane menos de 5 mínimos en un fondo privado cotice, va a quedar en un mínimo. Ese es el problema en los fondos privados. Pero quien hasta 1.8 salario mínimo en Colpensiones también va a quedar con un mínimo, con la ley 797 de 2003, y eso sí cotiza 1.800 semanas porque necesita 1.300, pero en un fondo es 1.150 semanas y en Colpensiones son 1.300 semanas. ¿Y cómo funcionan los fondos? Entonces Pedro Pérez, que ha cotizado 26 años para las 1.150 semanas en cualquier de los 4 fondos, juiciosamente, en el mejor sistema macroeconómico que le haya ido a Colombia, cuando llega tiene 130 millones de pesos en su cuenta pensional, porque es una cuenta individual. ¿Sabe cuánto piden los fondos? 240 millones de pesos para un colombiano de 62 años, sin hijos menores, sin mujer joven. Entonces, ¿quién paga los 90 millones? Y así están el 90% de los actuales cotizantes de los fondos. No van a llegar ni a la pensión mínima porque necesitan 250 millones. Pero hay algo que llama la garantía de pensión mínima, que es que el Estado les garantiza los 80, los 70 o los 50 millones que faltan para que sigan con la pensión vitalicia de vejez. Eso se llama garantía de la pensión mínima de vejez para el colombiano que tenga más de 62 años y haya cotizado 1.150 semanas en un fondo y no le alcancen los 250 millones. Eso va para todos los colombianos, pero aún así, para el colombiano no le es ningún problema porque el Estado le va a responder por su pensión mínima. Pero para el Estado sí es un ahorro, porque ese señor que ha cotizado 1.300 semanas en Colpensiones, esa pensión mínima, tiene que sacar 230, 250 millones diferidos en el tiempo, el Estado, para pagarle, subsidiar en un 70, en un 80%, un 60%. Cambio hace Pedro Pérez, que está en un fondo privado, que también va a tener el mismo mínimo, el Estado va a subsidiar el 40 o el 50%. Y esa plata es la misma cotización de Colpensiones que la misma cotización de un fondo privado. No estoy de acuerdo con los fondos privados en muchas cosas,
¿Cómo están hoy los fondos privados? Tienen 280 billones de pesos. 120 billones es de física plata que hemos llevado allá. Lo digo yo porque hasta hace 5 años, hace 7 años estuve allá y me retiré y me fui para pensiones. Pero los 160 billones de pesos es puro rendimiento. O sea, los fondos tienen un contexto bueno. Y hoy lo digo con claridad, de frente. El sistema de los fondos privados, no el fondo privado. Incluso con pensiones, el Estado tiene que tener, y se lo he propuesto a los señores presidentes, se lo propuse a Santos, al doctor Uribe, al doctor Duque. Hagamos un esquema también parecido a los fondos privados, pero estatal, para que esa comisión, esos rendimientos quede para el Estado y no para privados, porque eso es doloroso. Pero bueno, claro. Adelantando el tema, los fondos no son malos para todos. ¿Para quién es malos los fondos? Para las personas que ganen más de 4, 5, 10, 20 mínimos. Porque la tasa de retorno es de un 20%. Entonces yo tengo, de los clientes míos, de 10 millones de pesos toda la vida, médicos especializados, 35 años trabajando, los engañaron y se fueron irresponsablemente porque no tenemos una cultura financiera, pues somos todos los colombianos, que hay cayeron jueces, magistrados, médicos, abogados. Usted va a cualquier fondo, si usted cotizó toda la vida 10 millones de pesos, no le da más de 2 millones de pesos. En cambio, ese colombiano, si está en Colpensiones, la tasa de retorno, hoy con transición le da hasta 9 millones de pesos, que es muy costoso para el Estado ese subsidio tan grande, pero hoy se va con 5 millones de pesos. Es una cosa más decente, 6 millones de pesos. O sea, para las personas de altos ingresos es fatal de los fondos privados. Pero recabo en la pregunta del director del programa de Unicornio y de Germán. La jugada que hizo el señor ministro de Hacienda a principio de la emergencia económica, trasladando 20.000 pensionados, que esta vez no iban a ser pensionados sino afiliados, esos pensionados tenían 2 particularidades. 1, ya estaban pensionados. 2, sus ahorros pensionales tenían en la mayoría de los casos un promedio de 250 millones de pesos. Cada uno. Por eso es que son 5 billones. Multiplique 20.000 por 250. Son 5 billones de pesos. Es un puro negocio. Fue un préstamo que se hizo el gobierno nacional. Que los fondos están en su negocio. Un autopréstamo. Y ya ellos no eran cualquier pensionado, eran pensionados que se habían pensionado antes de cumplir la edad. Se llama con retiro programado. Entonces empezaron en 2 o en 3 mínimos y terminaron en un mínimo, porque el retiro programado sí tiene ese problema. Generalmente se va depreciando su pensión con el tiempo y llegan a un mínimo. Y llegaron todos a un mínimo. Entonces, pero ellos tenían su plata. Y con 250 millones de pesos por persona, estoy ponderando, habrían unos de 100, habrían otros de 300, la pensión vitalicia para él y para sus beneficiarios, ni pierde para nadie, ni para los pensionados, ni mucho menos para los fondos, porque es plata que cuando se extingan las personas, los beneficiarios quedan para los fondos, es negocio de ellos, para las aseguradoras. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Coge esos 5 billones y esos 20.000 pensionados y se los lleva para Colpensiones. Entonces, ¿cuánto valen 20.000 pensionados? Pongámonos a 1 millón de pesos, que ganen, son 880.000 pesos. Valen 20.000 millones de pesos mensual. O sea, hay gente que ya dejó de aportar y simplemente se convirtieron en un gasto. Pero se dan los 20.000 pensionados y se llevan 5 billones, que fue lo que se van a llevar. Pero a Colpensiones, ¿qué le cuesta eso? 20.000 millones mensual. O sea, le quedan 4 billones en caja. O sea, lo que se hizo el gobierno fue un otro préstamo. Siguen pagando con los mismos 5 billones, pero cogen 4 billones y medio para que la tesorería no le gira a Colpensiones. Esos 20.000 traslados no fueron traslados, fue un préstamo muy hábil, muy inteligente, muy indelicado, de 5 billones de pesos y siguen pagando. Usted con 5 billones de pesos fácilmente puede pagar de a 20.000 billones cada mes.
Eso es un préstamo. Y así lo dijo el señor ministro de Hacienda en la Cámara de Representantes. Era un préstamo. Usted hablaba de España y menciona que el 92% de la población está cotizando. Sí, cotiza. exacto. Ahora, la pregunta es, ¿están cotizando en fondos privados de pensiones o eso es con el Estado? No, es con el Estado. Tengo entendido que Chile, en nuestro modelo es chileno de y Chile. es privado totalmente. ¿Cuántos otros países tienen ese sistema de los que sean los fondos privados de pensiones los que manejan la pensión? En el mundo lo más adelantado era Perú, que se está reconviniendo. Allá hay una mistura como en Colombia fue Argentina, que hubo un problema gravísimo. Chile es el modelo nuestro y sigue siendo. En el mundo los modelos a mostrar privados básicamente son Colombia, Perú, Chile y parte de Argentina. En todo el mundo hay modelos privados, pero así mixtos solo es Colombia, donde se comparte dos regímenes que son el público y el privado y los exceptuados, 3 si queremos. Pero el modelo no es malo de acuerdo a donde se aborde, porque es que el problema, lo repito, en Colombia no vamos a tener refugias financieras con el marco de las pensiones, pues pese a que cuestan 50 billones, pero es por un problema grave, por la exclusión del 75% de la población que jamás va a tener una pensión, viejos y pobres. Y uno puede tener los dos escenarios, pues los dos es muy triste. Sí. El uno es natural, el otro es circunstancial y macroeconómico. Germán, ¿alguna pregunta suya? Doctor Oscar Iván, ¿es cierto que en los fondos privados solamente se puede recibir la pensión durante 20 años? Es decir, que si no, 65 los fondos privados hay 3 modalidades, pero hay 2 básicas. Renta vitalicia. Pedro Pérez se llegó a la edad, tiene 350 millones de pesos, la aseguradora lo coge, porque es una aseguradora que lo coge, y paga por Pedro Pérez hasta que se muera, y paga por la mujer de Pedro Pérez o los hijos que queden después de que se muera. Incluso hay muchas aseguradoras que no gustan del sistema de renta vitalicia, porque ese Pedro Pérez tiene 62 años. Pues no esperan que Pedro Pérez a los 73 años se case, le dé por tener un muchachito, entonces se prolongan 25 años. Ellos son muy garosos, como se dice en el argot popular, garosos, porque ellos tienen 200 millones de pesos rentando y les parece muy duro pagar un mínimo por Pedro Pérez. No, Pedro Pérez, renta vitalicia, es siempre, como su nombre lo dice, es vitalicia y es generalmente para las pensiones inferiores a 2 mínimos. El retiro programado también es ya para 2, para 4, para 5 mínimos, que va descendiendo. Pero cuando está descendiendo, entra en la renta vitalicia. No hay pensiones por periodos de tiempo en los fondos privados. Como mínimo, es sobre un mínimo, es vitalicio. Si estamos pensando, si se pensara en una reforma pensional, ¿qué cree usted que sería lo más conveniente a mejorar, a cambiar en el sistema de pensiones? ¿Y qué es lo que en este momento es más perjudicial? Yo diría 5 cosas, una muy dura. No estoy haciendo política ahora ni estoy en el Senado de la República. Hay que hacer una transición. Definitivamente, queridos amigos de Unicornio, en un país donde ya las personas están viviendo 80 años y la nueva generación va a vivir más, hay que pensar en la edad más que en las semanas cotizadas, porque si no cotizamos 1.300 menos vamos a cotizar 1.500 y 2.000, es una realidad. Hay que pensar, es decir, no tocamos los menores de 45 años, toquémoslos, porque van a vivir más. Es una realidad, no es lo mismo uno estar pensionado hace 53 años en Colombia, cuando iba a vivir una expectativa de vida de 61 años, cuando hoy en día la expectativa de vida es de 75, 80, 90 años y se casan. Eso hay que regular. Una reforma pensional que no toquen las personas ya cercanas de la pensión, ni los derechos adquiridos, y que se legisle para las nuevas generaciones sobre la expectativa mayor de vida. 2, combatir la exclusión. Definitivamente en Colombia no todo el mundo, ya ni para un mínimo, puede la pensión. Ante la miseria, 1 millón de colombianos, unos 80.000 colombianos mayores de 60 años viven en la miseria, no en la pobreza. O sea, viven con menos de 2.000 pesos al día.
hay que establecer unas pensiones asistenciales o semiasistenciales y contributivas por debajo del mínimo que sustituyan esas cosas tan pírricas como se llama el auxilio de adulto mayor. ¿Quién vive con 20 dólares que son 80.000 pesos al mes? Una persona mayor de 60 años, o con los BEPS, que es un buen mecanismo financiero, pero no he visto un BEPS mayor de 90.000 pesos. Hay que establecer unas pensiones asistenciales, con lo poco que haya contribuido la gente, que no retiren lo poco, con impuestos a las remesas, con reservas del Banco de la República, con una alcancía nacional, porque ¿qué vamos a hacer con el 60% de las personas que están envejeciendo en la pobreza? Tercero, en esa nueva reforma, no es posible que Colombia hoy tenga pensiones superiores a de países europeos. No tocar los derechos de las personas mayores de 45 o 50, lo que defina muy seriamente el legislador, pero hay que limitar la pensión de régimen de prima media para los menores de 50 y 45 años a 10 salarios mínimos. Aquí no podemos seguir pagando 25 mínimos. No para los que están pensionados, próximos a pensionarse, sino para las nuevas generaciones. No hay recibo, pensiones de 25 mínimos, o sea, 22 millones de pesos, cuando el 70% de la población jamás tendrá una pensión. Otra, establecer unas metodologías para esto de viudas jóvenes, que eso es un cáncer que está viviendo. Cada día aumentan los fraudes. No ven a notaría señores de 80 años casándose con sobrinas o abuelos adoptando a sus nietos. No, hay que ser muy serios con eso. Y una muy importante, que los colombianos a la brava, si no nos gustó por las buenas, por lo menos moral, a cotizar desde niños. Una cultura del ahorro. Aquí hay muchas personas que tienen con qué cotizar y no lo hacen por incultura o por avaricia, ni con ellos mismos ni con sus trabajadores. Debe haber una cultura exigente con la afiliación. Lo que usted está proponiendo es que el papá afilie a su hijo a un fondo de pensiones desde que el niño nace, desde que es niño. Sé para dónde va don Jorge. Es una modalidad donde, no, el papá que tenga capacidad de pago. Aquí el 90% de los papás no tienen capacidad de pago. Pero los padres que no tengan capacidad de pago, que ya es un estado, no es una propuesta mía, hace 15 o 20 años, viene en muchos países, cuando nace ese niño, esa niña colombiana, en estratos pobres, el gobierno debe sacar un bono de 2 o 3 millones de pesos, y para ese niño. Por si llega a la edad adulta, 2 millones de pesos no será nada, pero en 62 años es mucho. Y llega en la pobreza, ahí tenga su fuente de ahorro. Debe haber una cultura propiciada por el Estado, por la familia y por los individuos. La verdad que somos muy pobres, pero cuando así seamos muy pobres y cuando no lo somos, no tenemos una capacidad de ahorro. Y todo lo pensional, de alguna manera, es una cultura de ahorro. Aquí hay mucha gente que no cotiza por incultura, inclusive los jóvenes. Los jóvenes me dicen, Oscar Iván, pues que yo tengo 20 años, ¿cuándo me va a pensionar? Yo les hago esta reflexión. Usted tiene 20 años, pero usted a los 30 años, Dios no lo quiera, se muere, ya tiene su familia o sus padres dependen de usted, o se invalida, 40 años de su vida inválido. Mientras una persona joven o en edad media o adulto, o incluso una persona de 70 años, que no tenga la semana y esté cotizando, si se muere y tiene 50 semanas en los últimos 3 años, ahí dejó una pensión para su grupo familiar. Solo con 50 semanas. Y está cotizando para vejez. Y Dios no lo quiera, cualquier persona se invalida a cualquier edad y por cualquier circunstancia, y tiene 50 semanas cotizando, solo 50 en los últimos 3 años. Ahí tiene un seguro de pensión de invalidez. En Colombia, la cotización de vejez no solo es para el riesgo de vejez, es para la invalidez y para el de muerte. En los fondos privados, cuando una persona dice, bueno, yo me muero, ¿cuál es la diferencia entre Colpensiones y los fondos privados? Yo tengo una cuenta de ahorro, entonces yo soy afiliado y fallezco y no estoy pensionado. Eso hace parte de mi masa sucesoral. En cambio, si una persona está en Colpensiones y se muere y no tiene beneficiarios, eso hace parte de la alcancía nacional, que tiene una razón de ser, tiene más subsidios, de todo, es un componente público. No. Igualmente, si una persona
ha cotizado 500 semanas en un fondo privado por el rendimiento y gana un mínimo, ese fondo privado le devuelve 8, 20, 25 millones. Colpensiones le devuelve pírricamente. Doctor Oscar Iván, ¿usted cómo calificaría la gestión de Santiago Montenegro, el actual presidente de Asofondos? Parece que perdimos la comunicación con don Oscar Iván. Él defiende sus intereses, él defiende 8 millones. Los fondos privados tienen 16 millones de afiliados y 8 millones de cotizantes y 280 millones de pesos que administran. Está defendiendo su gremio. Son entidades serias, en todo el sentido de la palabra. Son entidades nefastas para las personas que cotizan sobre 4 mínimos o más, porque su pensión no alcanza el 20% de su IBL, mientras la de Colpensiones es el 60%. Por lo pronto, los fondos privados son entidades serias, es lo único que puedo decir. El doctor Santiago Montenegro me parece un profesional, una persona honesta y competente, independiente, que yo soy de la causa de Colpensiones en el sistema de prima media, pero formidable persona. ¿Usted qué posibilidad ve de que los fondos privados de pensiones se acabaran ese negocio y todo el modelo recayera sobre Colpensiones? ¿O eso se podría considerar que sería un modelo socialista o, si se quiere, castrochavista? No, no lo podemos llevar allá. La seguridad social es una cosa por esencia pública, y el Estado. No puede haber un país puramente democrático y capitalista como Colombia y que la seguridad social, como debía también ser la salud o en otros países la educación, sea eminentemente pública y sea un modelo castrochavista. Y lo importante es que se va a retomar algún día por condiciones políticas, objetivas o subjetivas o coyunturales, es que si vamos a hacer un modelo estatal, pensional o de protección a la vejez, vea, doctor Jorge, hoy en día el presidente está hablando de la vejez, ya sabe para dónde vamos, que no hay con qué pagar. En un país que envejece en la pobreza. Lo importante es que no podemos seguir sosteniendo a Colpensiones como una pagaduría. Hay que establecer un fondo que también metan al mercado capital, que también hagan el juego de inversiones de capitales, pero estatal. O sea, yo no veo solo a Colpensiones pagándole a todo el mundo pensiones mínimas o de gran calado de 25 mínimos, sino que sea un fondo público que permita tener cierta autonomía y generar mucha riqueza para esa demanda de colombianos hoy pensionados, de los pocos que se van a pensionar, y sobre todo una inmensa población que nunca se va a pensionar. No le tengamos miedo al modelo público de pensiones, pero con responsabilidad. Hoy lo que hay es una pagaduría que más temprano que tarde se empieza a agotar significativamente. No en los próximos 10 años, pero algún día se agotará. Para una persona que gana más de 4 salarios mínimos y está en este momento cotizando en el fondo privado y quiere pasarse al fondo público, ¿le queda fácil? ¿Es fácil hoy en día hacer ese cambio? Sí, si tiene menos de 52 años, varón, o 47 años y mujer, la ley lo permite. Recibe una asesoría, es muy elemental. Usted pregunta, ¿cuánto queda mi pensión si a los 62 años? Hace un cálculo actuarial mínimo y se va para Colpensiones. Cuando es después de 47 años la mujer y 52 los varones, tiene que ser por una demanda judicial demostrando que los fondos del momento de la afiliación y durante mi afiliación no me asesoraron correctamente, sobre todo en el tema económico. Hoy se puede perfectamente. Germán, no, o sea, no sé si usted considere que ya pues están los temas, o usted tiene alguna otra pregunta como de cierre. Doctor Oscar Iván, usted puede hacerse un poquito a su derecha, que hay un reflejo ahí del sol, un poco más a la derecha.
Eso, Así. ahí. Gracias. A ver, sí, ahí está, eso, ahí tápame, hay menos. Germán, entonces, ¿usted qué dice? No, doctor Oscar Iván, usted está pensionado por Colpensiones, me imagino. Yo todavía estoy un poquito jovial, tengo 58 años de edad. ¿A qué Yo no va? estoy pensionado. Ya. Ah, Bueno, correcto. o sea Pero que está usted cotizando ¿usted cotiza a un fondo privado o a Colpensiones? ¿Aló? Lo que pasa es Le que la vida me preguntaba. ha golpeado porque soy muy nervioso, entonces ya no tengo un pelo mono, sino blanco. Ya. Por eso, pero usted cotiza a fondo privado o a Colpensiones. No, a Colpensiones, con todo fervor. Porque vuelvo y repito, doctor Gómez Pinilla, uno viejo y pobre muy duro, pero sin pensiones todavía. Eso sí es una tragedia. Claro. Ah, bueno. No sé, A muchas gracias, doctor. Colpensiones, pero vuelvo y le digo, todo joven que me consulte, toda persona que gane menos de 2 mínimos al día, yo digo, váyase para los fondos. Todo el que gana más de 2 mínimos, váyase para Colpensiones. Y eso es lo que hay que nivelar en la próxima reforma pensional para que no haya esa competencia tan desleal. Correcto. Germán. Y decirle al gobierno que respete la plata, poca o mucha, de los pensionados y de la seguridad social y que acudamos en el desespero que hay. Oye, que el señor ministro de Hacienda quiere hacerlo mejor, pero que piensen en las reservas del Banco de la República, que piensen en intereses a las remesas, que piensen en los intereses de las reservas, que piensen en otros dineros, pero no en sacudir un mercado tan delicado, público o privado o mixto, como ese de las pensiones. Ese es sagrado.